Sean bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios para este día en nuestra lección sobre el libro de El Éxodo. El tema de hoy es en medio de su pueblo. Recordemos que estamos ya en la lección número 10 y estamos aprendiendo sobre el pacto y el modelo. Y hoy vamos a introducirnos ya con el tema del santuario. Un tema tan importante porque iba a representar el centro de comando de Dios en el universo. Eso es lo que iba a representar, pero ahora en medio de su pueblo, en medio del pueblo de Israel, ahí en el desierto. Vamos a leer la sección que tiene que ver con esto y de ahí vamos a derivar algunas lecciones que son importantes para nuestra reflexión de este día. Por eso vamos a pedir la dirección de nuestro Dios mediante una oración. Bondadoso Padre, cuando leemos en tu palabra la condescendencia que tú tienes, que irrumpes en nuestro tiempo y espacio para estar cerca de nosotros, no podemos menos que maravillarnos. La verdad es que es grande tu amor, mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Y pedimos que por favor nos ayudes a comprenderlo, a comprender que tu amor supera nuestros límites, a eso me refiero, pero también a comprender que lo que necesitamos es ir a ti para experimentarlo. Gracias por tus bondades, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, la sección de la palabra del Señor que nos habla sobre el santuario va desde el capítulo 25 en adelante, al menos la primera parte. Porque la primera parte me refiero a las primeras instrucciones, como por ejemplo el candelabro de oro, la mesa de la proposición, el arca del testimonio, etcétera, ¿no? Pero antes de comenzar a describir algunos de los muebles que estarían ahí, los principales muebles podría decir, Dios dice algo. Desde el capítulo 25, versículo 1 hasta el verso 9, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Estas palabras de Dios reflejan la intención de Dios con las instrucciones que va a dar. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque aunque cada mueble tiene un significado especial y transmite algo especial, el propósito de todo el santuario, y eso es en lo que quiero concentrarme, es la presencia de Dios en medio de su pueblo, que es lo que dice el versículo 8. Ahí, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero noten que esto es una manera tangible de mostrarle a Israel la presencia constante de Dios y por lo tanto recordarle a Israel, recuerden lo que hemos dicho los días anteriores, que solo con su presencia en medio de ellos es que podría llevarse a cabo el cumplimiento del pacto. Y esto era literal. De hecho, cuando vamos a Números, ahí en Números cuando se nos describe la descripción, o se nos describe, quiero decir, la posición de todo el campamento de Israel, están dispuestos alrededor del santuario. El santuario estaba literalmente en el centro, el tabernáculo. ¿Por qué? Porque esto era una manera de decirle al pueblo constantemente, de manera objetiva, Dios tiene que estar al centro. Si Dios no está al centro, por demás será intentar cumplir con las disposiciones del pacto. Siempre vamos a fracasar. Pero si Dios está al centro, ahí está asegurada nuestra relación de pacto y el cumplimiento de las disposiciones del pacto. Así que
Esa es la primera lección que tenemos aquí. No es que Dios no estuviera con ellos. Andaba en la columna de la nube, en la columna de fuego, ahí estaba la presencia de Dios. Pero el tabernáculo les diría, yo quiero irrumpir en el tiempo, en el espacio, para estar junto a ustedes. No los voy a abandonar, no los voy a dejar solos. Aunque lamentablemente el pueblo de Israel pecó muchas veces, se alejó de Dios y finalmente el santuario fue destruido, eso no invalidaba el plan de Dios de estar con su pueblo, porque incluso a través de Ezequiel le dice a su pueblo, yo seré un santuario para ustedes, porque el punto central es Dios, no el objeto, sino Dios que quería estar con su pueblo. Ahora, esta función crucial de la presencia de Dios con su pueblo es la parte más importante del tabernáculo porque nos muestra que es Dios el que está obrando para terminar con el problema del pecado. Y esto no podemos dejar de enfatizarlo porque cuando nos damos cuenta de todo lo que dice el santuario, en cada uno de los aspectos que se menciona, los ritos, la obra del sacerdote, las vestimentas que usaban, todos los sacrificios que se hacían tarde y mañana, las diferentes ofrendas, podríamos perdernos en todas esas descripciones, pero todo eso apuntaba al hecho de que Dios está obrando para solucionar el problema del pecado. Un problema que no ocasionó Él, pero del cual se ha hecho responsable como el creador y juez que es para ponerle fin y establecer de nuevo la justicia y la paz. De eso hablaremos un poco el día de mañana, pero hoy yo quiero que nos quedemos con esta idea. Dios quiere estar siempre cerca nuestro y lo demostró con la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque el tabernáculo, que se erigió aquí en el desierto y que dice el texto, era para que Dios habitara en medio de su pueblo. Este tabernáculo era una profecía completo. El tabernáculo era una profecía de lo que Dios haría. Juan, de alguna manera, toma todo este concepto y dice, ¿saben qué? La profecía se cumplió. Todo lo que el santuario significaba se cumplió. Por eso en el Evangelio de Juan encontramos ese maravilloso texto que dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es nuestra traducción, habitó. Pero en griego dice, puso su tienda, tabernacularizó. Pero es decir, puso su tienda, puso su tabernáculo en medio de nosotros. Dios literalmente se acercó a la humanidad en la persona de Jesús para rescatarnos, que era todo lo que enseñaba el santuario terrenal. La obra de redención que solo Dios puede hacer. Pero noten que estos días hemos dicho que sí, hay una parte que nosotros hacemos. Esa parte es decidir. Y eso se ve también en esta sección. La parte que yo puedo hacer es decidir. Yo no puedo ser el sacrificio porque ese es solo Jesús. El cordero representaba a Jesús, el becerro representaba a Jesús. Es decir, todos esos sacrificios, la intención era señalar que la única manera de solucionar el problema del pecado era a través de Jesús. Pero la muerte, el sacrificio, no era el final, era el inicio de todo un proceso que culminaba con el día de la expiación, en el que el sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer sangre, un sacrificio por expiación. Hablaremos un poquito más de eso el día de mañana. Pero todo esto apuntaba a esa realidad y nos dice a nosotros cuál es nuestra parte también. Yo no puedo hacer el sacrificio, no puedo hacer esa obra, solo Dios puede hacerla, Dios hace toda la obra de la salvación. Pero ¿cuál es mi parte? Mi parte es decidir que le quiero entregar mi corazón a Dios. Y esto debe ser tangible, debe verse de manera tangible. El pensamiento hebreo es así. Por eso es que Dios puso su tienda literalmente en el centro del campamento israelita, porque la mentalidad hebrea no es abstracta como la nuestra, muy occidentalizada.
No, nosotros podemos hablar de cosas abstractas. Los hebreos eran muy concretos, por eso Dios, viendo el pensamiento, el esquema mental de los hebreos, puso su tienda en medio del campamento, literalmente. Para nosotros, decir que Dios es el centro, podemos incluso manejarlo de manera abstracta y decir, claro, Dios es el centro de nuestra vida, pero ¿qué significa eso en la práctica? Para los israelitas, eso significaba dar ofrendas voluntarias. Literalmente era esto. ¿Cómo demuestro yo que quiero que Dios habite en medio de mi campamento? Pues voy a darle lo que Él me pide. Él me pide que voluntariamente, de corazón, dé una ofrenda de amor. Entonces eso es lo que voy a hacer, porque eso demuestra que realmente quiero que Dios habite en medio. Para nosotros, los occidentales, nosotros nos escondemos detrás de las palabras. Nosotros podemos decir, yo amo a Dios, yo quiero que Dios sea el centro de mi vida, y a la hora de ponerlo en práctica, hacemos lo contrario. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Amamos a Dios y queremos que Dios sea el centro de nuestra vida, pero cuando se nos invita a ir a la iglesia, siempre hay algo más que hacer. ¿No es cierto? Siempre hay algo más que hacer, siempre hay una actividad más importante que hacer, y entonces, ¿realmente quiero que Dios sea el centro de mi vida? Porque en la práctica a veces no se ve así. Cuando se nos pide que también demos nuestras ofrendas voluntarias, aquí habla de ofrendas, por eso me voy a tomar esta libertad de decir esto. Cuando se nos pide que demos nuestras ofrendas voluntarias, ¿lo hacemos de corazón como lo hicieron los israelitas? ¿O también comenzamos a decir, no, Dios sabe que yo le amo y que Él tiene mi corazón, pero es que el dinero que tengo lo necesito para otra cosa? Entonces, ¿es Dios realmente el centro de nuestra vida? Cuando nos levantamos en la mañana y comenzamos a prepararnos, ¿hacia quién van nuestros primeros pensamientos? Tomamos tiempo para abrir la palabra de Dios, leerla, meditarla, orar para hablar con nuestro Padre, para presentarle las cargas del día. ¿Tomamos tiempo para eso? Porque si no lo hacemos, podemos decir todo lo que queramos. Podemos decir que Dios es el centro de nuestra vida. Podemos decir que Dios es lo más importante en nuestra vida, pero en la realidad las cosas no son así. Hasta tenemos dichos que nos hablan de esto, ¿verdad? Amores son acciones y no buenas razones. Por ahí, ¿no? Creo que algo así va el dicho, si no me he equivocado. Sí, porque amor es acción. Amar es acción, es un verbo que nos invita a actuar. Los israelitas en esta ocasión hicieron esta provisión de corazón. Esto es uno de los momentos quizás más sublimes en el pueblo de Israel, cuando entregaron cada uno esa ofrenda de amor, que por cierto había sido provista por el mismo Dios. ¿Recuerdan cuando salió Israel de Egipto, cierto? Cuando salió Israel de Egipto, Dios les dio gracia a los israelitas para que fueran a los egipcios y les pidieran estos, vamos a decirlo, esta indemnización. Y los egipcios dijeron, aquí está todo. Dios había provisto, porque este es un principio que nunca debemos olvidar. Dios nunca nos va a pedir algo que no haya provisto primero. Nosotros los seres humanos somos demasiado egoístas, que creemos que cuando Dios nos pide algo, nos está quitando algo. En realidad, Dios ya nos dio antes, nos dio primero y nos dio en abundancia. Y de eso es todo lo que pide, conforme a lo que nos ha dado. Eso es todo lo que pide. Y eso que en realidad Dios tiene derecho a pedirlo todo, porque es el creador, porque es el dueño, porque es a quien le pertenece todo. Y sin embargo, Él primero da, y da en abundancia por su misericordia. Y cuando pide, pide que hagamos las cosas de corazón, con voluntad, que no lo hagamos a la fuerza, que simplemente nosotros estemos dispuestos a rendir nuestro corazón, que es lo que sí podemos hacer, rendir nuestro corazón. ¿Notan? Eso es lo que sí puedo hacer yo, rendir mi corazón, y eso se va a ver de manera tangible en las decisiones que tomo, en las acciones que realizo,
Ahí se va a ver si realmente quiero que mi corazón le pertenezca por completo a Dios. Todo lo demás, la obra de la salvación, los dones de la salvación como la fe, la obediencia, la justicia, son regalos divinos que ahora yo tengo que utilizar para mi crecimiento espiritual porque Dios me los ha dado en abundancia. Cuando Jesús murió en la cruz, y termino con esta parte respecto al tema que estamos tratando, cuando Jesús murió en la cruz, los servicios del santuario terrenal ya no eran necesarios porque las sombras, como los llama Hebreos, se encontraron con la realidad. Y ahora la realidad toma su lugar en Cristo Jesús, y por eso Hebreo nos muestra que de las sombras pasamos al verdadero santuario donde Jesús está aplicando los méritos de su intercesión en favor de todo aquel que cree. Porque en el santuario celestial se está llevando a cabo lo que se hacía en el santuario terrenal, la obra de la salvación de la humanidad que culminará con el fin del pecado, cuando Dios ponga punto y final al mal. Así que ahora lo que tenemos que hacer es mirar hacia Cristo, mirar hacia el cielo y en Jesús cifrar todas nuestras esperanzas, porque era lo que hacía el santuario terrenal, señalar a Jesús. Ahora que tenemos la realidad, estamos privilegiados, hay que decirlo con estas palabras, privilegiados porque entendemos quién es nuestro único y suficiente Salvador y la obra que ha hecho, que es nuestro sacrificio, nuestro Cordero Pascual, que es el Cordero de la expiación y que nos va a nosotros dar la salvación por los méritos que Él tiene. Por eso Pablo dirá, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y eso es lo que queremos invitarle, acérquese al trono de la gracia. Dios no nos ha dejado solos, nunca ha abandonado a los seres humanos. Pasa que nosotros le damos la espalda, pero Él sigue trabajando por acercarnos a Él. Por favor, escucha la voz de Dios. Y si ya caminas con el Señor, sigue caminando. Recuerda, eso es una decisión diaria y constante que necesitamos hacer para no desviar el camino. Que Dios nos ayude y que nos permita conocerle cada día más y fortalecer nuestra comunión con Él. Él pidió este tabernáculo justamente por eso. Y nosotros en Jesús tenemos esa estrecha e íntima relación con Dios si la queremos. Así que si tú la quieres, haz esta oración conmigo. Querido Padre, gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por esta lección objetiva que le diste a los israelitas y que nos muestra a nosotros cuán cercano eres tú, cuánto anhelas estar con nosotros, al punto que Cristo vino a esta tierra para habitar entre nosotros, para darnos salvación. Y hoy, en el cielo, intercede en nuestro favor para que podamos tener una estrecha e íntima relación contigo. Que tu Espíritu Santo nos ayude a caminar tomados de tu mano. Lo pedimos en Jesús. Amén.